Antes del tiempo, antes de los nombres, antes de que el cielo se alzara sobre la tierra, todo era oscuridad. No una oscuridad como la noche, sino una ausencia total de forma, de sonido, de dirección. El universo era un mar inmóvil de energía latente, sin principio ni fin. No existía el arriba ni el abajo, ni el calor ni el frío. Solo el silencio eterno. En ese vacío, las fuerzas primordiales comenzaron a agitarse. Era un movimiento lento, casi imperceptible, como el primer suspiro de un ser que despierta. La energía, antes dispersa, empezó a concentrarse. Surgieron corrientes invisibles que se entrelazaban, formando los primeros patrones del cosmos. La materia y el espíritu, aún indistinguibles, se acercaban, se alejaban, se fundían. De esta danza silenciosa emergieron los primeros seres divinos. No eran dioses como los que vendrían después, sino principios puros. Fuerzas que representaban la existencia misma. Entre ellos estaban Ame-no-mi Nakanushi, Takami Musubi y Kami Musubi. Estos tres kami elevados no descendieron al mundo ni tomaron forma. Permanecieron en los planos celestiales como testigos silenciosos del despertar del universo. A medida que el caos se organizaba, nuevos dioses comenzaron a surgir. Cada uno representaba un aspecto del mundo naciente. La luz, la sombra, el agua, el fuego, la montaña y el viento. El universo, antes informe, comenzaba a adquirir contornos. La energía se organizaba, la materia se asentaba y el tiempo comenzaba a fluir. Pero el mundo aún no estaba completo. No había tierra firme, islas o seres vivos. El cielo y la tierra estaban separados, pero no conectados. El mar se extendía sin límites, esperando ser contenido. Era un lienzo virgen. Una promesa sin forma. Fue entonces cuando los dioses mayores decidieron que era hora de crear el mundo físico. Para ello, eligieron a dos deidades jóvenes, nacidas de generaciones posteriores, Izanagi, el dios masculino, e Izanami, la diosa femenina. Ellos no eran principios abstractos, sino seres con voluntad, con propósito. Serían los artesanos del mundo, los escultores de las islas, los progenitores de los dioses que habitarían la tierra. A Izanagi e Izanami se les entregó una lanza sagrada llamada Ame-no-Nuboko. Esta lanza no era común. Estaba adornada con gemas que brillaban como estrellas, y su poder era tal que podía transformar el caos en forma. Era el instrumento de la creación. Con la lanza en sus manos, Izanagi e Izanami ascendieron al puente flotante del cielo, conocido como Ame-no-Ukihashi. Desde allí, contemplaron el mundo que aún no era. Abajo, el océano primordial se extendía en todas direcciones. No había tierra, ni límites, ni vida. Solo agua y niebla. Desde el borde del puente, Izanagi sumergió la lanza en el mar. La agitó con cuidado, como quien mezcla los ingredientes de una receta sagrada. Al levantarla, gotas cayeron desde la punta. Esas gotas se coagularon y formaron la primera isla, Onogoroshima. Era pequeña, pero sagrada. Era el primer paso hacia la creación del mundo. Izanagi e Izanami descendieron a la isla. Allí, en medio del océano, construyeron un pilar sagrado. Este pilar era el eje del mundo, el punto donde el cielo y la tierra se encontrarían. Alrededor de él, realizarían el ritual que uniría sus destinos y daría inicio a la creación. La elección de Izanagi e Izanami no fue casual. Representaban el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Entre la acción y la receptividad. Entre el impulso y la contención. Juntos, serían capaces de dar forma a lo informe, de convertir el caos en belleza. Así comenzó la obra de los creadores. Desde el silencio eterno del caos hasta el primer gesto de orden. Desde la nada hacia el todo. Japón aún no existía, pero su semilla había sido plantada. Y con cada paso,
Con cada gesto, los dioses se acercaban al momento en que el mundo tomaría forma. Sobre la isla de Onogoro, Izanagi e Izanami comenzaron su ritual. Rodearon el pilar sagrado en direcciones opuestas, cada uno caminando con solemnidad, marcando el ritmo del universo naciente. Al encontrarse, pronunciaron palabras que sellaban su unión. Era un acto sagrado, no solo de amor, sino de creación. De esa unión surgió el impulso que daría forma al mundo. La tierra respondió. Desde el vientre de Izanami comenzaron a nacer islas. Primero fue Awaji, luego Chikoku, Oki, Kyushu, Iki, Tsushima, Sado y finalmente Honshu, la más grande de todas. Cada isla emergía del océano como una joya recién pulida, con montañas, ríos y valles aún sin nombre. Japón comenzaba a existir, no como una idea, sino como una realidad tangible. Pero las islas no estaban vacías. Con cada nacimiento, también surgían los kami, espíritus de la naturaleza que habitaban cada rincón del archipiélago. Algunos eran suaves como la brisa, otros poderosos como el trueno. Había kami del agua, del fuego, del viento, de los árboles, de las rocas. Cada elemento tenía su guardián, su esencia viva. Izanagi e Izanami no solo eran padres de tierra, sino también de divinidad. De su unión nacieron deidades como Amaterasu, la diosa del sol, cuyo resplandor daría luz al mundo, Tsukuyomi, el dios de la luna, que traería el ritmo de las noches, y Susanoo, el dios de las tormentas, impetuoso y salvaje como el mar embravecido. Cada nacimiento era una celebración, pero también una carga. Izanami, agotada por el esfuerzo de dar vida a tantos kami, comenzó a debilitarse. Y cuando dio a luz al dios del fuego, Kagutsuchi, su cuerpo no pudo resistir. Las llamas que lo acompañaban quemaron a su madre desde dentro. Izanami cayó, y con ella, la armonía de la creación se quebró. Izanagi, devastado, contempló el cuerpo de su amada. El mundo que habían creado juntos era hermoso, pero incompleto. La muerte había entrado en escena, y con ella, el ciclo de la vida se volvía irreversible. El dolor de Izanagi se convirtió en lamento, y su lamento en decisión debía recuperar a Izanami sin importar el precio. Así, mientras las islas florecían y los kami se multiplicaban, el dios creador se preparaba para descender al reino de los muertos. La creación había dado paso al conflicto, y el equilibrio del mundo pendía de un hilo. Izanagi, consumido por el dolor, no aceptó la muerte de Izanami. El mundo que habían creado juntos era vasto y hermoso, pero sin ella se sentía incompleto. Decidió hacer lo impensable, descender al Yomi, el reino de los muertos, para traerla de vuelta. El Yomi no era un lugar de castigo, sino de sombra. Un mundo silencioso y húmedo, donde la luz no penetraba y el tiempo se detenía. Las almas que llegaban allí perdían su forma, su voluntad, su memoria. Era el lugar donde todo lo creado regresaba al silencio. Izanagi cruzó el umbral entre los mundos. A medida que descendía, el aire se volvía denso, el suelo frío y el silencio absoluto. Finalmente, encontró a Izanami. Pero ya no era la diosa radiante que recordaba. Su cuerpo había comenzado a descomponerse y su esencia estaba ligada al Yomi. Izanami le explicó que ya había comido del alimento de Yomi, lo que la ataba para siempre a ese lugar. Aún así, prometió consultar con los dioses del inframundo si podía regresar, pero le pidió a Izanagi que no la mirara mientras lo hacía. Izanagi aceptó y esperó, pero la ansiedad lo venció. Rompió un diente de su peine y lo encendió como antorcha para verla con claridad. Lo que vio lo horrorizó, el cuerpo de Izanami estaba cubierto de podredumbre y 8 dioses de la muerte la custodiaban. Ella, avergonzada y furiosa por haber sido vista en ese estado, lanzó a sus guardianes contra él. Izanagi huyó. Corrió por los pasillos oscuros del Yomi, perseguido por criaturas espectrales.
Izanagi corrió por los pasillos oscuros del Yomi, arrojando objetos mágicos para retrasar a sus perseguidores. Primero su corona, que se convirtió en uvas silvestres, luego su peine, que se transformó en brotes de bambú. Cada vez que los espíritus se detenían a comer, él ganaba tiempo. Al llegar a la entrada, colocó una enorme roca para sellar el paso entre los mundos. Izanami, desde el otro lado, le gritó que vengaría su vergüenza haciendo que 1000 personas murieran cada día. Izanagi respondió que 1000 nacerían cada día. Desde ese momento, la muerte se volvió irreversible. El ciclo de la vida quedó sellado: nacer, vivir, morir. La huida no fue sin consecuencias. Al regresar al mundo de los vivos, Izanagi estaba contaminado por la energía del Yomi. Sentía el peso de la muerte en su piel, en su aliento y en su espíritu. Para purificarse, se sumergió en un río sagrado. Lavó su cuerpo, su rostro, sus ojos y sus oídos. De ese acto de purificación nacieron nuevos dioses. Al lavar su ojo izquierdo, nació Amaterasu, la diosa del sol. Del ojo derecho, Tsukuyomi, el dios de la luna. De la nariz, Susanoo, el dios de las tormentas. La impureza había dado paso a una nueva generación divina, más poderosa y más compleja. Pero también nació algo más. La conciencia de la dualidad. Vida y muerte. Pureza e impureza, luz y sombra. El mundo ya no era solo creación, sino también pérdida. Y los dioses, aunque poderosos, no eran inmunes al dolor. Izanagi, purificado pero marcado, se retiró del mundo. Su obra estaba hecha. Había creado las islas, los kami, y había enfrentado la muerte misma. El universo que antes era caos, ahora tenía forma, ritmo y destino. Con el nacimiento de Amaterasu, Tsukuyomi y Susanoo, el mundo recibió sus luminarias, el sol, la luna y la tormenta. Cada uno tenía un dominio, un propósito. Amaterasu ascendió al cielo, iluminando el mundo con su resplandor. Tsukuyomi tomó el control de la noche, marcando el ritmo del tiempo. Susanoo, sin embargo, no encontró paz. Susanoo era impetuoso, salvaje y movido por emociones intensas. Aunque se le asignó el reino de los mares, no aceptaba su destino. Lloraba por la pérdida de su madre, Izanami, y su dolor se transformaba en furia. Rechazaba su papel, y su presencia traía caos donde debía haber orden. Amaterasu, por el contrario, era serena, majestuosa y profundamente comprometida con el equilibrio del mundo. Desde su palacio celestial, gobernaba con sabiduría. Pero la llegada de Susanoo al cielo rompió esa armonía. Él no venía en paz, sino con desafío. Susanoo irrumpió en el reino celestial con estruendo. Destruyó campos de arroz, derribó templos y profanó espacios sagrados. En un acto de arrogancia, arrojó el cadáver de un caballo celestial en la sala de tejido de Amaterasu, causando la muerte de una de sus sirvientas. Fue un acto imperdonable. Amaterasu, herida y humillada, se retiró a una cueva. Era la cueva celestial de la roca, Ame-no-Iguato. Allí, ocultó su luz. El mundo cayó en oscuridad. Sin el sol, los campos se marchitaron, los kami se entristecieron y el caos se extendió. Los dioses, desesperados, idearon un plan para hacerla salir. Colocaron un espejo frente a la cueva, colgaron joyas sagradas y organizaron una celebración. La diosa del amanecer, Ame-no-Usume, bailó con tal alegría que los dioses rieron. Amaterasu, curiosa por el alboroto, abrió la cueva ligeramente. Al verse reflejada en el espejo, recordó su belleza, su poder, su propósito. Los dioses aprovecharon el momento para sacarla de la cueva y devolver la luz al mundo. Susanoo fue castigado. Expulsado del cielo, vagó por la tierra, buscando redención. Su caída no fue el fin, sino el inicio de una nueva etapa.
En su viaje, enfrentaría monstruos, salvaría princesas y demostraría que incluso los dioses más turbulentos pueden encontrar su camino. La rivalidad entre Amaterasu y Susanoo no fue solo un conflicto entre hermanos, sino una manifestación de las fuerzas que rigen el mundo. Luz y sombra. Orden y caos. Razón y emoción. Y aunque sus caminos se separaron, ambos seguirían marcando el destino de Japón. Expulsado del cielo, Susanoo descendió a la tierra con el corazón agitado. Su furia había causado oscuridad, pero también lo había liberado. Ahora, lejos de los dominios celestiales, vagaba por las llanuras y montañas, buscando un propósito que redimiera su nombre. En su viaje, llegó a la provincia de Izumo, donde encontró a una pareja anciana llorando junto a su hija. Sus rostros estaban marcados por el miedo. Le contaron que cada año, una criatura monstruosa descendía de las montañas para devorar a una de sus hijas. Ya habían perdido 7. Solo quedaba una, llamada Kusinada Hime. La criatura era Yamata no Orochi, una serpiente gigantesca con 8 cabezas y 8 colas. Su cuerpo era tan largo que cubría 8 valles y 8 colinas. Sus ojos brillaban como brasas y su aliento corrompía la tierra. Era una fuerza de destrucción, antigua y despiadada. Susanoo, al escuchar la historia, vio una oportunidad. No solo podía salvar a la joven, sino también demostrar que su poder podía usarse para proteger. Propuso un plan: enfrentaría a la bestia, pero a cambio, tomaría a Kusinada Hime como esposa. Los padres, desesperados, aceptaron. Susanoo preparó una trampa. Mandó a construir 8 grandes barriles llenos de sake, el licor sagrado. Los colocó en cada punto donde la serpiente solía aparecer. Cuando Yamata no Orochi descendió, sus 8 cabezas olfatearon el aroma del sake. Una por una, comenzaron a beber. El licor era fuerte, y pronto la criatura cayó en un sueño profundo. Aprovechando el momento, Susanoo desenvainó su espada celestial. Con precisión y furia, cortó cada una de las cabezas. La sangre fluyó como ríos, y la tierra tembló. Al llegar a la última cola, su espada se detuvo. Algo duro la bloqueaba. Dentro del cuerpo de la serpiente, encontró una espada sagrada. Kusanagi no Tsurugi. Era un arma divina, oculta en el vientre del caos. Con la bestia derrotada y la espada en mano, Susanoo se convirtió en héroe. Tomó a Kusinada Hime como esposa, y juntos construyeron un santuario en Izumo. Su nombre, antes asociado al caos, ahora era recordado como el del dios que venció a la oscuridad. La espada Kusanagi sería entregada más tarde a Amaterasu, como símbolo de reconciliación. Junto con el espejo y las joyas sagradas, formaría parte de los 3 tesoros imperiales de Japón, emblemas de la divinidad y la soberanía. La batalla contra Yamata no Orochi no fue solo una hazaña épica. Fue el momento en que Susanoo encontró su propósito, y el mundo descubrió que incluso los dioses más turbulentos pueden convertirse en protectores. Con la restauración de la luz tras su retiro en la cueva, Amaterasu reafirmó su lugar como la deidad suprema del cielo. Su resplandor no solo iluminaba el mundo físico, sino también el destino espiritual de Japón. Desde su palacio celestial, observaba el mundo con sabiduría, sabiendo que la creación no estaba completa sin un vínculo entre los dioses y los humanos. Fue entonces cuando decidió enviar a su descendencia a gobernar la tierra. Eligió a su nieto, Ninigi no Mikoto, un kami noble y justo, para descender al mundo terrenal y establecer el orden divino. Antes de partir, Amaterasu le entregó 3 tesoros sagrados: el espejo, símbolo de sabiduría y verdad; la joya, emblema de benevolencia; y la espada Kusanagi, representación del valor. Estos objetos no eran simples reliquias, sino manifestaciones vivas del poder celestial. Ninigi descendió al monte Takachio, en la región de Kyushu, acompañado por otros kami guardianes. Allí fundó un linaje que uniría lo divino con lo humano.
Su presencia marcó el inicio de una era en la que los dioses caminaron entre los mortales, guiando sus pasos, enseñando el cultivo, la justicia y el respeto por la naturaleza. Generaciones después, de este linaje nació Jimmu, el primer emperador de Japón. Se dice que era bisnieto de Ninigi, y por tanto, descendiente directo de Amaterasu. Jimmu emprendió una campaña hacia el este, conquistando tierras y unificando tribus. Finalmente, estableció su reino en Yamato, dando inicio a la dinastía imperial que, según la tradición, continúa hasta hoy. El emperador no era solo un gobernante, sino un puente entre el cielo y la tierra. Su autoridad no provenía de la conquista, sino del mandato divino. Por eso, los emperadores japoneses son considerados descendientes de los dioses, y su linaje es el más antiguo del mundo aún en existencia. Los 3 tesoros imperiales se conservaron como símbolos del poder legítimo. Aunque raramente se muestran, su presencia es esencial en las ceremonias de entronización. Representan el pacto eterno entre Amaterasu y su pueblo, un compromiso de luz, justicia y armonía. Así, la mitología se convirtió en historia. Los dioses dieron forma al mundo, y sus descendientes lo gobernaron. Japón no nació solo de tierra y agua, sino de espíritu y propósito. Y en cada rincón del archipiélago, aún resuena el eco de esa promesa sagrada. Con el linaje imperial establecido y los 3 tesoros resguardados, el mundo comenzó a llenarse de vida. No solo los grandes dioses gobernaban desde el cielo, sino que miles de kami menores emergieron en cada rincón del archipiélago. Eran espíritus de los ríos, de los árboles, de las montañas, de las piedras. Algunos eran protectores, otros traviesos, y muchos simplemente observaban. Estos kami no vivían en templos ni palacios celestiales. Habitaban los bosques, los manantiales, los campos de arroz. Su presencia era sutil, pero poderosa. Los humanos aprendieron a convivir con ellos, ofreciéndoles respeto, rituales y ofrendas. Así nació el Tsinto, el camino de los dioses, una forma de vida más que una religión. A medida que las comunidades humanas crecían, comenzaron a organizarse en clanes. Cada clan tenía su propio kami protector, su historia, su territorio. Algunos decían descender de Susanoo, otros de Ninigi, otros de kami locales que habían salvado sus aldeas o bendecido sus cosechas. Estos clanes no solo compartían sangre, sino también propósito. Uno de los clanes más poderosos fue el clan Yamato, que afirmaba su linaje directo desde Amaterasu. Desde la región de Yamato, comenzaron a expandirse, unificando tribus, estableciendo alianzas y construyendo los primeros centros de poder. Su influencia creció, y con ella, la idea de un Japón unido bajo un emperador divino. Pero no todos los clanes aceptaban esta autoridad. Algunos, como los clanes de Izumo, seguían venerando a Susanoo y sus descendientes. Otros adoraban kami locales con tradiciones propias. Surgieron conflictos, batallas y pactos. El mundo terrenal se convirtió en un tablero donde lo divino y lo humano se entrelazaban. Los kami menores también tenían sus propias historias. Algunos se enamoraban de humanos, otros castigaban la arrogancia, otros enseñaban secretos de la agricultura, la medicina o la guerra. Las leyendas se multiplicaban y cada región tenía sus mitos, sus héroes, sus dioses tutelares. Así, Japón se convirtió en un país de 1000 espíritus. No era solo tierra y mar, sino también memoria, creencia y conexión. Cada piedra podía tener un kami. Cada árbol, una historia. Y cada clan, un destino marcado por lo divino. La era de los kami menores no fue menos sagrada que la de los grandes dioses. Fue más íntima, más cercana, más humana. Y en ese tejido de mitos y linajes se forjó la identidad profunda de Japón. Así, Japón entró en la historia. No como una ruptura con el mito, sino como su continuación. Porque en cada palabra escrita, en cada crónica, en cada poema, seguía latiendo el corazón de los dioses.
Aunque los grandes mitos quedaron registrados en textos antiguos, su esencia nunca se encerró en libros. En Japón, lo divino no es distante ni abstracto. Está presente en lo cotidiano, en lo visible y lo invisible. El país entero se convirtió en un santuario viviente, donde cada gesto puede ser sagrado. Los kami no habitan solo en los cielos. Están en los árboles centenarios, en los manantiales cristalinos, en las rocas cubiertas de musgo. Cada santuario shinto, por pequeño que sea, es una puerta hacia lo eterno. No se necesita fe ciega, sino respeto profundo. Al entrar, se hace una reverencia, se purifican las manos, se ofrece silencio. Es un diálogo sin palabras entre el humano y el espíritu. Las festividades, conocidas como Matsuri, celebran esta conexión. En ellas, los kami son invitados a descender y participar. Se les lleva en procesiones, se les canta, se les ofrece comida y danza. No son rituales solemnes, sino celebraciones vibrantes, llenas de color, música y comunidad. El pueblo entero se convierte en anfitrión de lo divino. Incluso en la arquitectura, el equilibrio se mantiene. Los templos budistas y los santuarios shinto conviven, a veces separados por un simple sendero. Uno representa la trascendencia, el otro la inmanencia. Juntos, reflejan la dualidad que define la cultura japonesa, lo eterno y lo efímero, lo espiritual y lo terrenal. La naturaleza no es solo paisaje, sino presencia. El cambio de estaciones se celebra con reverencia. La floración del cerezo, el rojo del arce, la nieve sobre los tejados, cada fenómeno es una manifestación de lo sagrado. Vivir en armonía con estos ciclos es parte del camino. Incluso en el arte, la poesía y la gastronomía, se percibe esta sensibilidad. Un haiku no explica, evoca. Un plato no alimenta, honra. Cada acto puede ser una ofrenda, cada instante, una oportunidad de conexión. Así, Japón no dejó atrás su mitología. La transformó en cultura, en práctica y en forma de vida. El equilibrio entre lo divino y lo humano no es una meta, sino un camino que se recorre cada día. Y en ese camino, los ecos de Izanagi, Amaterasu y Susanoo siguen resonando, suaves pero firmes, como el viento entre los pinos.